Mi madre invadió mi casa con un cerrajero mientras yo viajaba. Cambió todas las cerraduras y dijo: "Ahora aprenderás a respetarme". Cuando regresé, encontré algo que me dejó sin palabras. El primer intento de abrir mi puerta principal a las 8:45 de la noche fue como recibir un puñetazo directo al estómago. Mi llave simplemente no entraba en la cerradura que había usado religiosamente durante los últimos 5 años, desde que compré esta propiedad con mi propio dinero duramente ganado, ahorrado céntimo a céntimo, a través del duro trabajo como gerente de ventas en una empresa multinacional que requería viajes frecuentes a diferentes estados del país. El sonido metálico de la llave raspando inútilmente contra una cerradura completamente diferente resonó por el porche silencioso como un presagio de la pesadilla que estaba a punto de revelarse en todo su alcance devastador. Mi primera reacción fue de total confusión. Inicialmente pensé que quizás estaba en la casa equivocada, debido a la extrema fatiga de un viaje de negocios particularmente estresante, que había durado 7 días consecutivos, visitando clientes exigentes en 3 ciudades diferentes, durmiendo en hoteles baratos y lidiando con problemas logísticos complejos que habían consumido completamente mi energía física y mental durante esa semana infernal. Revisé meticulosamente el número de la casa, pintado en números dorados, en la puerta de madera oscura que yo personalmente había elegido durante la renovación completa de la propiedad 2 años antes. Confirmé la dirección comparándola con lo que había sido grabado en mi memoria durante media década, y especialmente observé todos los detalles arquitectónicos familiares que confirmaban inequívocamente que esta era realmente mi propiedad legalmente registrada a mi nombre en el registro inmobiliario regional. El jardín delantero mantenía exactamente las mismas plantas ornamentales que había plantado cuidadosamente durante fines de semana libres. La pintura exterior mantenía el color verde claro que personalmente había elegido en la tienda de pinturas después de comparar docenas de muestras diferentes. Y especialmente el porche preservaba los mismos muebles de mimbre que había comprado en una promoción especial 3 años antes, y que representaban una inversión significativa para mi presupuesto mensual en ese momento. Intenté nuevamente insertar mi llave en la cerradura con movimientos más lentos y deliberados, pensando que quizás la prisa y el nerviosismo me estaban haciendo cometer algún simple error técnico, pero gradualmente comencé a darme cuenta de que el problema no era mi técnica o estado emocional. Alguien realmente había reemplazado completamente el mecanismo de cerradura de la puerta principal de mi casa durante mi ausencia de 7 días, instalando un sistema completamente diferente que hacía mi llave original totalmente inútil y me transformaba en una extraña, intentando invadir mi propia propiedad. La creciente realización de que algo extraordinariamente malo había sucedido durante mi viaje de negocios hizo que mi corazón se acelerara peligrosamente, bombeando adrenalina a través de mi sistema cardiovascular, mientras mi mente racional intentaba desesperadamente encontrar explicaciones lógicas para una situación que desafiaba completamente cualquier sentido común o expectativa razonable sobre seguridad del hogar. Caminé nerviosamente alrededor del perímetro de mi propiedad, revisando sistemáticamente todas las ventanas que había dejado cuidadosamente cerradas y bloqueadas antes de partir para el viaje, probando discretamente si alguna de ellas podría haberse dejado accidentalmente abierta o si los sistemas de seguridad que había instalado tan cuidadosamente seguían funcionando adecuadamente para proteger mis pertenencias personales durante periodos de ausencia prolongada. Todas las ventanas estaban herméticamente cerradas y aparentemente intactas, sin signos visibles de allanamientos, vandalismo o cualquier tipo de entrada forzada que pudiera explicar cómo alguien había ganado acceso al interior de la casa para realizar modificaciones tan dramáticas como cambiar completamente las cerraduras sin mi autorización o conocimiento previo. El descubrimiento más inquietante llegó cuando noté que las luces estaban encendidas dentro de la casa. No solo 1 o 2 lámparas que podrían haberse olvidado encendidas durante mi apresurada partida al aeropuerto una semana antes, sino múltiples luces en diferentes habitaciones que creaban patrones de iluminación que claramente sugerían presencia humana activa dentro de mi propiedad durante mi prolongada ausencia. El resplandor amarillento que se filtraba a través de las cortinas de la sala de estar, la luz más intensa que emanaba de la ventana de la cocina, y especialmente la suave iluminación que provenía de mi dormitorio en el segundo piso, creaban una atmósfera doméstica que contrastaba dramáticamente con la casa vacía y segura que había dejado cuando partí para mi viaje de negocios 7 días antes. Agarré mi teléfono celular con manos que temblaban progresivamente más con cada segundo que pasaba, sin una explicación racional para esa situación completamente absurda y potencialmente peligrosa. Y marqué el número de la policía militar considerando seriamente
la posibilidad de que mi casa hubiera sido invadida por criminales que habían establecido residencia temporal en mi propiedad durante mi ausencia, aprovechándose del hecho de que viajaba frecuentemente por trabajo, y a veces estaba ausente por períodos prolongados que podían ser observados y explotados por personas malintencionadas que estudiaban rutinas de residentes solitarios para planificar invasiones de hogares o robos elaborados. Antes de completar la llamada a las autoridades policiales, decidí probar un enfoque más cauteloso tocando el timbre de mi propia casa para ver si podía obtener alguna respuesta que aclarara la situación sin involucrar necesariamente procedimientos legales formales, que podrían complicar innecesariamente la situación si hubiera alguna explicación simple e inocente para esas circunstancias extraordinarias. El sonido familiar del timbre electrónico que yo personalmente había instalado 2 años antes resonó a través de la puerta gruesa, seguido por un silencio tenso que duró aproximadamente 30 segundos antes de que pudiera escuchar claramente pasos acercándose desde el lado interno de la puerta. No pasos furtivos o vacilantes de invasores preocupados por ser descubiertos, sino pasos seguros y deliberados de alguien que se sentía completamente a gusto, caminando por mi casa, como si fuera el legítimo propietario de la propiedad. El sonido de los pasos era distintivamente femenino y familiar, de una manera que hizo que mi mente trabajara frenéticamente tratando de identificar quién podría estar dentro de mi casa con tal naturalidad y autoridad, considerando que solo 3 personas en el mundo entero poseían llaves de repuesto de mi propiedad: mi mejor amiga Fernanda, mi hermano Marcos y especialmente mi madre Regina, quien había insistido en mantener una llave de emergencia a pesar de mis crecientes vacilaciones sobre permitir a miembros de la familia acceso sin restricciones a mi vida personal y privacidad doméstica. Cuando la puerta finalmente se abrió revelando el rostro familiar de Regina, mi madre de 62 años, parada cómodamente en el umbral de mi propia casa vistiendo una bata que inmediatamente reconocí como una pieza de mi guardarropa personal, sentí como si el suelo sólido bajo mis pies hubiera literalmente desaparecido y me dejara caer en caída libre a través de un abismo de incredulidad e indignación que crecía exponencialmente con cada segundo que pasaba procesando esa escena surrealista. Regina no mostró vergüenza, sorpresa o culpa por usar mi ropa dentro de mi casa sin permiso. Por el contrario, me saludó con una sonrisa satisfecha y orgullosa como si ella fuera la legítima propietaria, recibiendo una visita inesperada pero bienvenida en su propia residencia. «Hola, cariño. Qué bueno que estás de vuelta. Estaba preparando té en tu cocina y organizando algunas cosas que estaban fuera de lugar», dijo Regina con una voz alegre y casual que contrastaba dramáticamente con la gravedad de la situación de invasión de hogar que ella había creado deliberadamente durante mi ausencia. Su actitud despreocupada y familiar revelaba no solo que había pasado suficiente tiempo dentro de mi casa para sentirse completamente a gusto, sino también que no consideraba sus acciones como invasión o violación. En su mente distorsionada, aparentemente creía que tenía derecho legítimo a ocupar mi propiedad personal cuando lo considerara apropiado o necesario, independientemente de mis opiniones o consentimientos sobre esta invasión de mi privacidad y autonomía adulta. «Mamá, ¿qué estás haciendo dentro de mi casa? ¿Y por qué mi llave ya no funciona en la cerradura?», logré preguntar con una voz que alternaba entre incredulidad y creciente indignación, todavía tratando de procesar mentalmente la realidad de que mi propia madre había efectivamente invadido mi propiedad y modificado sistemas de seguridad sin ninguna consulta o autorización previa. Regina me hizo un gesto para que entrara como si ella fuera la que poseía autoridad para conceder o negar acceso a mi propia residencia. Un gesto que demostraba claramente el nivel de inversión de roles y violación de límites que ella había establecido durante mi viaje de trabajo. «Cariño, necesitamos hablar seriamente sobre algunas cosas. Así que decidí quedarme aquí unos días para organizar nuestra situación familiar», respondió Regina mientras me conducía por la sala de estar que había dejado impecablemente organizada una semana antes, pero que ahora mostraba claros signos de ocupación prolongada: cojines del sofá desordenados, revistas dispersas sobre la mesa de café, tazas de café usadas dejadas en superficies donde nunca les permitiría permanecer más de unos minutos debido a mis rigurosos hábitos de limpieza y organización doméstica. Y sobre las cerraduras, llamé a un cerrajero ayer para cambiarlas todas por razones de seguridad. Nunca se sabe qué tipo de personas podrían tener copias de tus viejas llaves. La lógica absurda y circular de su argumento sobre seguridad me dejó temporalmente sin palabras. Regina había violado la seguridad de mi hogar, alegando estar protegiendo la seguridad de mi hogar. Había invadido mi privacidad, alegando estar organizando mi vida. Había destruido mi sentido de hogar, alegando estar mejorando mi situación habitacional.
Cada palabra que salía de su boca revelaba capas adicionales de racionalización distorsionada que ella había construido mentalmente para justificar acciones que cualquier persona racional reconocería inmediatamente como invasivas, controladoras y completamente inaceptables entre adultos independientes, incluso cuando existen relaciones familiares. Caminé por mi propia casa sintiéndome como un visitante extraño en un lugar que debería ser mi santuario personal más íntimo y seguro, observando evidencia creciente de que Regina no solo había ocupado temporalmente mis espacios privados, sino que había reorganizado, modificado y personalizado activamente entornos según sus propias preferencias y necesidades, sin ninguna consideración por mis elecciones decorativas u organizativas cuidadosamente desarrolladas durante años de vida independiente. La cocina mostraba claros signos de uso intensivo. Ollas que yo mantenía en armarios específicos estaban dispersas en la estufa. Ingredientes que organizaba meticulosamente estaban mezclados aleatoriamente en los estantes, y especialmente había alimentos que yo nunca compraría ocupando espacio en mi refrigerador que ella aparentemente había abastecido según sus propias preferencias culinarias. El impacto psicológico de ver mi espacio personal transformado en una extensión de la personalidad y necesidades de otra persona, incluso siendo mi madre, creó una sensación claustrofóbica de violación que iba mucho más allá de la mera inconveniencia temporal o malentendido familiar. Era como descubrir que mi identidad adulta independiente había sido sistemáticamente desmantelada y reemplazada por dinámicas familiares que conscientemente había dejado atrás cuando me mudé del hogar materno hace más de una década. Cada objeto fuera de lugar, cada cambio en la organización de mis pertenencias, cada evidencia de la presencia prolongada de Regina, representaba una negación de mi autonomía adulta y una regresión forzada a relaciones jerárquicas infantiles, donde ella mantenía autoridad unilateral sobre decisiones que afectaban mi vida personal. El descubrimiento más impactante y devastador me esperaba en mi dormitorio en el segundo piso, donde encontré no solo evidencia de que Regina había dormido en mi cama durante múltiples noches, dejando almohadas desordenadas según sus preferencias, cambiando mis sábanas por otras que había traído de su casa, e incluso reemplazando mi perfume habitual en la mesita de noche con fragancias que ella prefería, sino principalmente había una colección organizada de mis documentos personales, metódicamente esparcidos sobre mi escritorio, en una clara demostración de que había violado sistemáticamente mi privacidad, investigando aspectos íntimos de mi vida financiera, profesional y personal que no eran de su incumbencia. Estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses estaban abiertos y aparentemente estudiados, con anotaciones hechas en la inconfundible letra de Regina, en los márgenes comentando sobre mis gastos y cuestionando decisiones financieras que había tomado como adulto independiente, responsable de mis propias finanzas durante más de 15 años. Contratos de trabajo, documentos de inversiones, correspondencia personal e incluso registros médicos que guardaba en una carpeta cerrada en mi armario, estaban expuestos sobre la mesa como si fueran propiedad pública disponible para análisis y juicio de cualquiera que decidiera invadir mi casa durante mi ausencia. En la mesita de noche, junto a los documentos financieros violados, encontré un cuaderno con la letra de Regina que contenía lo que parecía ser un inventario detallado de todas mis pertenencias personales, desde electrodomésticos y muebles hasta ropa y objetos decorativos, con anotaciones sobre el valor estimado de cada artículo y comentarios sobre si consideraba cada compra necesaria o superflua, según sus criterios personales de economía doméstica. También había listas manuscritas de mejoras que ella planeaba implementar en mi casa y en mi vida, incluyendo cambios en la decoración, alteraciones en la organización de muebles, y especialmente sugerencias sobre cómo debería modificar mis hábitos personales para cumplir con sus expectativas sobre el comportamiento apropiado para una hija soltera de 36 años. Pero el documento más perturbador de todos era una carta de 3 páginas dirigida a mí, dejada en el centro del escritorio como si fuera una declaración oficial o un ultimátum formal, donde Regina explicaba en detalle sus motivaciones para invadir mi casa, y especialmente sus expectativas sobre cómo nuestra relación familiar debería reestructurarse, de acuerdo con sus crecientes necesidades emocionales y psicológicas, a medida que envejecía y se sentía progresivamente más aislada en su propia casa vacía. Querida Carolina, comenzaba la carta con una caligrafía cuidadosa que contrastaba con el contenido controlador y manipulador de las palabras que seguían. He decidido tomar medidas definitivas para resolver los problemas que han estado afectando a nuestra familia durante mucho tiempo. Te has estado distanciando progresivamente de mí en los últimos años, visitando cada vez menos, llamando raramente,
y especialmente demostrando falta de interés genuino en mi vida y bienestar emocional. Como tu madre que te crió y te ama más que a nada en el mundo, tengo derecho a esperar que me trates con el respeto y la atención que merezco en mi edad avanzada. La carta continuaba por páginas detallando las quejas de Regina sobre mi comportamiento como hija adulta, mis supuestos fracasos en cumplir con obligaciones familiares que ella había establecido unilateralmente sin mi consulta o acuerdo, y especialmente sus demandas específicas sobre cómo debería reorganizar mi vida personal y profesional para acomodar sus crecientes necesidades emocionales. Por lo tanto, he decidido mudarme temporalmente a tu casa hasta que resolvamos estos asuntos familiares pendientes y establezcamos una nueva dinámica de relación que sea más adecuada a las necesidades de una madre anciana, que necesita el apoyo y la compañía de la única hija que crió con tanto amor y sacrificio durante décadas. La parte más impactante de la carta revelaba que Regina no consideraba su invasión como temporal o negociable. Había decidido efectivamente mudarse a mi casa permanentemente hasta que yo demostrara suficiente madurez para valorar adecuadamente a la familia y modificara mis hábitos de vida para incluir participación obligatoria en actividades familiares regulares, visitas frecuentes a casa cuando ella regresara a su propia casa, y especialmente disponibilidad emocional constante para atender sus necesidades de compañía y validación siempre que ella lo considerara apropiado o necesario. Cambié las cerraduras por razones prácticas. Ahora ambas tenemos llaves y podemos entrar y salir según sea necesario para mantener nuestra convivencia armoniosa, explicaba la carta, revelando que Regina había hecho copias de las nuevas llaves para ella, mientras me dejaba fuera de mi propia casa como una demostración simbólica de poder sobre mi autonomía adulta. Espero que entiendas que estas medidas son manifestaciones de mi amor maternal y preocupación genuina por tu bienestar. Una hija que vive sola y viaja constantemente por trabajo necesita orientación familiar para tomar decisiones importantes sobre su vida personal y profesional. Me senté en mi propia cama, sintiéndome completamente violada e invadida, no solo físicamente a través de la ocupación no autorizada de mi espacio personal, sino especialmente psicológicamente a través de la destrucción sistemática de límites adultos que había establecido cuidadosamente durante años de independencia, lograda a través de trabajo duro y decisiones conscientes sobre cómo quería estructurar mi vida lejos de la dinámica familiar controladora que había caracterizado mi infancia y adolescencia. Regina había efectivamente declarado la guerra contra mi autonomía adulta utilizando tácticas de invasión de hogar que demostraban completa falta de respeto por mi privacidad, dignidad personal y especialmente por mi derecho fundamental a vivir mi propia vida de acuerdo con mis propias elecciones y valores. Durante las 48 horas siguientes a ese descubrimiento devastador, mi mente funcionaba como una máquina de procesamiento emocional, trabajando en sobrecarga constante, tratando desesperadamente de categorizar y comprender la magnitud psicológica de la violación que había sido perpetrada contra mi vida adulta independiente por alguien que supuestamente me amaba incondicionalmente. Dormir se volvió prácticamente imposible, porque cada vez que cerraba los ojos, mi cerebro reproducía automáticamente imágenes de la carta manuscrita de Regina, sus anotaciones críticas sobre mis pertenencias personales, y especialmente la expresión satisfecha y propietaria que había demostrado al recibirme en la puerta de mi propia casa, como si ella fuera la legítima dueña concediendo acceso temporal a una visitante. La sensación era simultáneamente claustrofóbica y surreal, como si hubiera despertado en un universo paralelo donde todas las reglas fundamentales sobre respeto, privacidad y límites adultos habían sido arbitrariamente suspendidas por una figura materna que había decidido hacer retroceder nuestra dinámica relacional a patrones autoritarios que pensé haber dejado definitivamente atrás cuando me mudé de la casa familiar hace 15 años. La primera llamada telefónica que hice a la mañana siguiente fue a mi mejor amiga Fernanda, una abogada especializada en derecho familiar que conocía íntimamente tanto mi historia personal como las complejidades legales involucradas en situaciones donde familiares violan derechos de propiedad y privacidad mediante invasiones domiciliarias no autorizadas. Fernanda contestó al tercer timbre con su característica voz profesional, pero rápidamente percibió por el tono alterado de mi habla que algo extraordinariamente serio había sucedido durante mi ausencia de una semana. «Carolina, suenas completamente conmocionada. ¿Qué pasó durante tu viaje de negocios?», preguntó con la genuina preocupación de alguien que me había acompañado a través de múltiples crisis personales y profesionales durante los últimos 16 años de sólida amistad. Cuando comencé a relatar los eventos de los últimos 2 días, comenzando con la imposibilidad de entrar en mi propia casa,
hasta el descubrimiento de los documentos violados y la carta intimidante de Regina, pude escuchar claramente cómo su respiración se volvía más profunda y controlada, una señal que reconocí como indicativa de que su mente legal estaba catalogando automáticamente posibles violaciones legales y calculando estrategias de respuesta apropiadas. Carolina, lo que tu madre hizo constituye múltiples violaciones legales serias que van mucho más allá de simples conflictos familiares o malentendidos entre parientes, explicó Fernanda con la precisión técnica que caracterizaba su trabajo profesional, pero también con la indignación personal de alguien que conocía profundamente mi lucha de años para establecer independencia emocional y física en relación con dinámicas familiares controladoras. Invasión de hogar, violación de correspondencia privada, modificación no autorizada de sistemas de seguridad, y especialmente lo que parece ser un intento sistemático de coerción psicológica para forzar cambios en tu estilo de vida adulto. Cada una de estas acciones individualmente ya justificaría medidas legales formales, y cuando se combinan, revelan un patrón de comportamiento que puede clasificarse como acoso moral y violación de derechos fundamentales. Sus palabras eran simultáneamente reconfortantes y aterradoras, porque confirmaban que mi indignación estaba completamente justificada, pero también indicaban que la situación era sustancialmente más seria y compleja de lo que inicialmente había entendido. Fernanda sugirió que nos reuniéramos personalmente esa misma tarde en su bufete para discutir las opciones legales disponibles, y especialmente para desarrollar una estrategia integral que protegiera mis derechos, mientras navegábamos por las complejidades emocionales de enfrentar legalmente a mi propia madre biológica. Necesito ser absolutamente clara contigo desde el principio. Si decidimos proceder con acciones legales formales contra Regina, no habrá vuelta atrás una vez que se inicie el proceso judicial, me advirtió con la seriedad profesional de alguien que había presenciado a muchas familias siendo destruidas permanentemente por disputas legales, que escalaron más allá de cualquier posibilidad de reconciliación. Necesitarás estar emocionalmente preparada para la posibilidad de que tu relación con tu madre sea irreparablemente alterada, independientemente del resultado legal final, porque los procesos judiciales entre familiares crean heridas psicológicas que raramente sanan por completo. Sus palabras me forzaron a confrontar una realidad que había estado evitando, que buscar justicia legal por crímenes cometidos contra mí podría significar elegir entre mi autonomía adulta y mi relación familiar tradicional. El viaje en coche a la oficina de Fernanda se transformó en un viaje psicológico a través de décadas de recuerdos familiares que necesitaba reevaluar completamente a la luz de las recientes revelaciones sobre la verdadera naturaleza de la personalidad de Regina y su disposición a violar límites fundamentales cuando sus deseos de control eran contradichos por mi independencia adulta. Cada semáforo en rojo era una oportunidad forzada para reflexionar sobre momentos específicos de mi infancia y adolescencia que en su momento habían parecido manifestaciones normales de preocupación materna, pero que ahora revelaban patrones preocupantes de tendencias controladoras que inconscientemente había normalizado debido a mi posición vulnerable como niña dependiente del cuidado de Regina. Episodios que recordaba como ejemplos de protección materna excesiva, como cuando insistía en acompañarme a citas médicas incluso después de que cumplí 18 años, o cuando organizaba mi habitación sin permiso cada vez que viajaba durante la universidad. Ahora se revelaban como obvios precursores del comportamiento invasivo que había culminado en la ocupación no autorizada de mi hogar adulto. La oficina de Fernanda se encontraba en un edificio comercial moderno en el centro de la ciudad, con decoración profesional que combinaba muebles contemporáneos con toques personales que reflejaban tanto su competencia legal como su sensibilidad humana hacia las dimensiones emocionales de los casos que manejaba diariamente. Cuando entré a la sala de conferencias, donde me esperaba con una carpeta gruesa de documentos legales ya organizados sobre la pulida mesa de caoba, inmediatamente sentí el reconfortante contraste entre ese ambiente controlado y predecible y el caos emocional que había dominado mi vida desde mi regreso del viaje de negocios. Fernanda me saludó con un cálido abrazo que duró unos segundos más de lo normal, comunicando silenciosamente su comprensión sobre la gravedad emocional de la situación que estábamos por discutir. Antes de asumir su característica postura profesional, que conocía también por años de amistad, y consultas ocasionales sobre asuntos legales menores relacionados con mi trabajo como gerente de ventas. Carolina, antes de que discutamos estrategias legales específicas, necesito que me cuentes en detalle cada aspecto de la invasión que perpetró Regina, porque detalles aparentemente pequeños pueden tener implicaciones legales significativas que afectarán nuestras opciones de respuesta, dijo Fernanda,
abriendo una grabadora digital profesional y posicionando un bloc de notas frente a ella. Durante las siguientes 2 horas, relaté meticulosamente cada descubrimiento que había hecho en mi casa violada, desde la imposibilidad inicial de usar mi llave hasta el análisis de la carta de 3 páginas, donde Regina delineaba sus expectativas autoritarias sobre cómo debería reestructurarse nuestra relación familiar según sus necesidades emocionales. Fernanda tomó notas detalladas con su característica caligrafía legal, ocasionalmente interrumpiendo mi narrativa para hacer preguntas específicas sobre la cronología de los eventos, la evidencia física disponible, o posibles testigos que pudieran corroborar mi versión de los hechos. Basándome en lo que me estás contando, tenemos aquí un claro caso de múltiples violaciones criminales que van desde invasión de hogar hasta lo que puede caracterizarse como acoso familiar y coerción psicológica, observó Fernanda después de revisar sus extensas notas. La modificación no autorizada de cerraduras es por sí misma un delito que puede resultar en encarcelamiento, pero cuando se combina con ocupación prolongada de la propiedad, violación de documentos privados y especialmente el intento sistemático de coaccionar cambios de comportamiento a través de presión psicológica, estamos lidiando con un patrón criminal que puede justificar severas medidas legales. Su análisis técnico me proporcionó una importante validación profesional, confirmación de que mi indignación no era exagerada o irracional, sino una respuesta apropiada a genuinas violaciones legales que cualquier adulto independiente tendría derecho a impugnar a través del sistema judicial. Fernanda explicó que esencialmente teníamos 3 opciones legales principales disponibles, cada una con ventajas y desventajas específicas que necesitaría considerar cuidadosamente antes de tomar una decisión definitiva sobre cómo proceder. La primera opción sería buscar una medida de protección de emergencia que obligaría a Regina a abandonar inmediatamente mi casa y devolver todas las llaves, pero que también alertaría formalmente al sistema judicial sobre nuestra disputa familiar y crearía registros legales permanentes que podrían afectar futuras relaciones familiares. La segunda posibilidad involucraría una negociación privada mediada por abogados, donde intentaríamos resolver la situación mediante acuerdos extrajudiciales que establecieran límites claros sin necesariamente criminalizar las acciones de Regina, pero que tampoco proporcionarían protecciones legales sólidas contra futuras violaciones. La tercera y más severa opción sería registrar una denuncia penal formal por invasión de hogar, acoso y coerción, que resultaría en un proceso judicial completo con posibilidad de encarcelamiento para Regina, pero que también destruiría permanentemente cualquier posibilidad de reconciliación familiar futura. Cada una de estas opciones representa un nivel diferente de escalada legal y consecuencias emocionales para tu familia, explicó Fernanda con la sensibilidad de alguien que entendía profundamente las complejidades de las disputas familiares que trascendían simples cuestiones legales. La decisión que tomes hoy probablemente definirá la naturaleza de tu relación con Regina por el resto de sus vidas, así que es fundamental que elijas un enfoque que refleje tus valores personales sobre familia, justicia, y especialmente sobre qué tipo de límites estás dispuesta a imponer y mantener a largo plazo. Sus palabras me obligaron a enfrentar profundas cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de las relaciones familiares y sobre cuándo el amor maternal se vuelve tan tóxico e invasivo que debe ser legalmente restringido para proteger la autonomía y dignidad de los hijos adultos. Durante nuestra intensa discusión, Fernanda también me alertó sobre las realidades prácticas y emocionales de los procesos legales entre miembros de la familia, basándose en sus 15 años de experiencia profesional tratando con disputas domésticas complejas. Los procesos judiciales familiares raramente terminan con finales felices de Hollywood, donde todos se reconcilian y viven armoniosamente. Me advirtió con una honestidad brutal que aprecié aunque fuera difícil de escuchar. Con mayor frecuencia, resultan en separaciones permanentes, resentimientos duraderos y cicatrices emocionales que afectan a futuras generaciones de la familia. Necesitas estar preparada para la posibilidad de que elegir buscar justicia legal podría efectivamente significar elegir terminar permanentemente tu relación con Regina. Su franqueza era simultáneamente aterradora y liberadora, porque me permitió tomar una decisión informada sobre los costos reales involucrados en cada opción disponible. Salí de la oficina de Fernanda esa tarde con una carpeta gruesa de documentos legales para revisar, y especialmente con un plazo de 72 horas para decidir cómo quería proceder, tiempo que ella consideraba necesario para que yo procesara adecuadamente las implicaciones emocionales y prácticas de cada opción legal disponible.
El viaje de regreso a casa estuvo marcado por una creciente sensación de empoderamiento personal, mezclada con profunda tristeza por la necesidad de considerar medidas legales contra mi propia madre biológica. Por un lado, saber que tenía opciones legales robustas disponibles y el apoyo profesional de una abogada competente me daba una sensación de control sobre una situación que inicialmente me había dejado completamente indefensa y violentada. Por otro lado, la realización de que nuestra disputa había escalado hasta el punto donde las consultas legales se volvieron necesarias representaba un deterioro fundamental en la naturaleza de nuestra relación maternal que nunca había imaginado posible durante mi infancia y juventud. Cuando finalmente regresé a mi casa esa noche, Regina me recibió en la puerta con una sonrisa aparentemente cálida y una bandeja de té que había preparado para celebrar nuestra primera noche viviendo juntas nuevamente después de tantos años. Su actitud casual y doméstica contrastaba dramáticamente con la gravedad legal de la situación que ella había creado a través de sus acciones invasivas, revelando una preocupante desconexión entre sus percepciones sobre la normalidad familiar y las realidades legales de las violaciones que había perpetrado. Querida hija, preparé tu té de manzanilla favorito y también hice algunas galletas caseras usando la receta que siempre te encantaba cuando eras niña, dijo con una voz alegre que parecía genuinamente convencida de que nuestra convivencia forzada sería recibida con gratitud en lugar de indignación. Su incapacidad para reconocer la gravedad de sus acciones o para demostrar alguna vergüenza por haber violado mi privacidad y autonomía me hizo entender que las medidas legales no eran solo opciones disponibles, sino probablemente necesidades prácticas para establecer límites que ella era incapaz de respetar voluntariamente. Mamá, necesitamos tener una conversación muy seria sobre lo que pasó aquí durante mi ausencia. Logré decir con una voz controlada que enmascaraba la tormenta emocional que devastaba mi interior. Regina pareció genuinamente sorprendida por mi tono formal y serio, como si esperara que yo aceptara naturalmente su ocupación de mi casa como una manifestación normal de cuidado maternal, en lugar de reconocerla como una seria violación de límites fundamentales adultos. Por supuesto, cariño, podemos hablar sobre cualquier cosa que te preocupe. Pero primero siéntate aquí conmigo en la sala y tomemos este delicioso té que preparé especialmente pensando en ti, respondió, tratando de mantener el tono casual y doméstico que sugería que cualquier preocupación que yo pudiera tener se resolvería fácilmente a través de una conversación familiar informal, en lugar de requerir una discusión seria sobre violaciones legales y restauración de límites apropiados. Me senté a regañadientes en el sillón que solía ser mi lugar favorito para relajarme, después de días de trabajo estresantes, pero que ahora parecía contaminado por la presencia invasiva de Regina y por los cambios que había implementado en la organización de los muebles según sus propias preferencias estéticas. Cada objeto ligeramente fuera de lugar, cada cojín reorganizado según gustos que no eran míos, cada evidencia sutil de que mi espacio personal había sido modificado para acomodar las necesidades de otra persona, servía como un recordatorio constante de que mi autonomía doméstica había sido sistemáticamente desmantelada durante mi ausencia. Mamá, quiero que entiendas que cambiar las cerraduras de mi casa sin mi permiso y ocupar mi propiedad durante mi ausencia no fueron gestos de amor maternal, sino graves violaciones legales, que pueden resultar en serias consecuencias criminales, dije directamente, decidiendo abandonar las sutilezas diplomáticas en favor de una comunicación clara sobre la naturaleza legal de sus acciones. Regina reaccionó a mi confrontación directa con una mezcla de sorpresa genuina e indignación defensiva que reveló su fundamental incapacidad para entender que sus acciones constituían delitos en lugar de manifestaciones apropiadas de preocupación familiar. Carolina, no puedo creer que me estés hablando como si fuera una criminal cuando todo lo que hice fue demostrar amor y preocupación por una hija que vive sola y viaja constantemente sin nadie que cuide de su seguridad, respondió con una voz que alternaba entre un dolor dramático y una creciente irritación. Una madre no solo tiene el derecho, sino también la responsabilidad moral de proteger a su hija cuando no está tomando precauciones adecuadas para su propia seguridad y bienestar. Sus palabras revelaron una filosofía distorsionada sobre las relaciones familiares, donde los derechos maternos superaban la autonomía adulta de hijos independientes, una perspectiva que explicaba cómo había racionalizado sus violaciones como actos virtuosos en lugar de crímenes invasivos. Durante nuestra tensa conversación que se extendió por más de 2 horas, se hizo progresivamente claro que Regina había construido mentalmente una narrativa elaborada donde sus acciones criminales eran reinterpretadas como sacrificios heroicos de una madre dedicada que estaba salvando a una hija irresponsable de peligros que era demasiado ingenua para reconocer sola. Hija, quizás no te des cuenta ahora,
pero un día me agradecerás por haber tomado medidas decisivas para proteger tu seguridad cuando no estabas dispuesta o capaz de protegerte adecuadamente. Declaró con absoluta convicción que demostraba cuán profundamente había internalizado justificaciones para comportamientos que cualquier observador objetivo reconocería inmediatamente como invasivos e inapropiados. Su incapacidad para aceptar que había cometido violaciones graves, combinada con su determinación expresada de continuar protegiendo mi vida adulta independiente, me convenció definitivamente de que las medidas legales formales no eran solo opciones, sino necesidades urgentes para establecer límites que ella claramente no respetaría voluntariamente. Esa noche, acostada en mi propia cama que todavía olía al perfume de Regina y mantenía evidencia física de su ocupación prolongada, tomé la decisión más difícil de mi vida adulta: proceder con medidas legales formales para sacar a Regina de mi casa y establecer restricciones legales que impedirían futuras violaciones de mi privacidad y autonomía. La decisión no fue tomada con ira o venganza, sino con el sobrio entendimiento de que el verdadero amor familiar a veces requiere establecer límites firmes que protejan la dignidad y autonomía de todas las partes involucradas, incluso cuando eso significa usar recursos legales para imponer respeto que debería ofrecerse voluntariamente entre adultos que genuinamente se aman. La mañana siguiente trajo un giro dramático que intensificó exponencialmente la complejidad emocional y legal de mi situación cuando Regina apareció en la cocina preparando el desayuno, como si fuera la legítima anfitriona de mi propia casa, pero acompañada por mi hermano Marcos, quien aparentemente había sido convocado durante la noche para servir como mediador familiar en la campaña de presión psicológica que ella estaba orquestando sistemáticamente para forzarme a aceptar su ocupación permanente de mi propiedad. Marcos entró a mi cocina llevando una bolsa de viaje y demostrando la misma actitud casual y propietaria que Regina había establecido como el nuevo estándar de comportamiento en mi casa, saludándome con un abrazo forzado que transmitía más vergüenza que afecto genuino mientras sus ojos evitaban contacto directo, revelando que sabía perfectamente que estaba participando en una situación moralmente cuestionable, pero había elegido apoyar a Regina en lugar de defender mis derechos como legítima propietaria. «Carolina, qué bueno verte, hermana. Mamá me contó que estás teniendo algunos malentendidos sobre asuntos familiares. Así que decidí venir a pasar unos días aquí para ayudar a resolver esta situación de una manera que sea buena para todos nosotros», dijo Marcos con una voz artificialmente alegre que contrastaba dramáticamente con la tensión palpable que dominaba la atmósfera de la cocina, donde Regina observaba nuestra interacción con una sonrisa satisfecha de alguien que había logrado reclutar a un importante aliado para su cuestionable causa. Sus palabras cuidadosamente elegidas revelaron que Regina había distorsionado deliberadamente la realidad de la situación al reportar los eventos a él, presentando una versión donde yo era una hija ingrata e irracional que estaba rechazando gestos amorosos de una madre preocupada, en lugar de admitir que había cometido múltiples violaciones legales contra mi autonomía y propiedad privada durante mi ausencia por trabajo. La presencia de Marcos en mi casa violada añadió una dimensión particularmente dolorosa a la situación porque transformó un conflicto bilateral entre madre e hija en una dinámica familiar compleja, donde me encontré aislada contra una coalición de familiares que habían decidido que mi indignación era exagerada y que mi resistencia a la invasión del hogar era evidencia de egoísmo o ingratitud filial, en lugar de una respuesta apropiada a verdaderos delitos. Durante el tenso desayuno que los tres compartimos en mi propia mesa de comedor, se hizo progresivamente claro que Marcos había sido manipulado a través de versiones selectivas de los eventos que omitían completamente las violaciones legales más graves, mientras enfatizaban supuestas preocupaciones maternas legítimas sobre mi seguridad y bienestar como mujer soltera que viajaba frecuentemente por trabajo sin adecuada supervisión familiar. «Carolina, tienes que entender que mamá solo está preocupada por ti porque te quiere mucho y quiere asegurarse de que estés segura», me explicó Marcos con un tono paternal condescendiente que sugería que me consideraba incapaz de evaluar adecuadamente mi propia situación o tomar decisiones maduras sobre mi vida adulta independiente. «Quizás ustedes dos puedan llegar a un acuerdo sobre cómo organizar esta situación de una manera que respete las necesidades de todos. Tú quieres tu privacidad, y mamá quiere poder ayudar y estar cerca de la hija que crió con tanto amor». Sus palabras revelaron una comprensión fundamentalmente distorsionada sobre la naturaleza del conflicto, tratando las violaciones criminales como si fueran preferencias personales negociables, en lugar de acciones que justificaban medidas legales formales para proteger derechos fundamentales.
Al darme cuenta de que la dinámica familiar se estaba volviendo progresivamente más compleja y emocionalmente manipuladora, decidí acelerar mi cronograma para implementar medidas legales formales, antes de que Regina pudiera reclutar a más familiares para su campaña de presión psicológica, o establecer precedentes aún más firmemente arraigados de ocupación no autorizada de mi propiedad. Llamé a Fernanda esa misma mañana, reportando la escalada de la situación a través del reclutamiento de Marcos y solicitando que procediera inmediatamente con la medida de protección de emergencia que había sido nuestra primera opción discutida durante nuestra reunión anterior en su oficina. Carolina, la presencia de tu hermano en la casa complica la situación legal porque puede interpretarse como evidencia de que Regina tiene apoyo familiar para sus acciones, pero también fortalece nuestro argumento de que está involucrada en una campaña sistemática de coerción psicológica, utilizando múltiples miembros de la familia para presionarte a aceptar violaciones de tus derechos. Explicó Fernanda con la precisión analítica que había aprendido a valorar durante nuestra amistad de larga data. Voy a preparar la documentación para la medida de protección hoy y presentaré la petición ante el tribunal esta semana. Pero debes estar preparada para el hecho de que esto hará oficial y público un conflicto familiar que hasta ahora ha sido privado, con todas las consecuencias emocionales y sociales que esto podría conllevar. La situación llegó a un punto de ruptura dramático la tarde siguiente, cuando llegué a casa después de un día particularmente estresante en el trabajo y encontré a Regina charlando animadamente con doña Silvia, mi vecina de 55 años, en la sala de estar de mi casa como si fuera la anfitriona natural recibiendo visitas sociales en su propia residencia. Doña Silvia había sido invitada a conocer mejor a la familia de Carolina, y estaba siendo sistemáticamente alimentada con versiones distorsionadas de nuestra situación familiar que presentaban a Regina como una madre devota que cuidaba temporalmente la casa de su hija ausente en lugar de una invasora criminal ocupando la propiedad de otra persona sin autorización. Querida Carolina, qué placer verte. Tu madre me estaba contando lo maravilloso que es que estén viviendo juntas de nuevo después de tantos años, dijo doña Silvia con un entusiasmo genuino, que revelaba cuán completamente había sido engañada por las narrativas fabricadas de Regina sobre nuestra situación doméstica. Regina me contó que le pediste que se quedara aquí por unas semanas para ayudar con la seguridad de la casa mientras viajas tanto por trabajo. ¡Qué idea tan inteligente! Siempre es mejor cuando las mujeres tienen familia cerca para apoyo y protección. Sus palabras me golpearon como bofetadas porque confirmaron que Regina estaba difundiendo activamente mentiras elaboradas a vecinos que potencialmente podrían servir como testigos sobre nuestra situación, creando una falsa narrativa pública que complicaría cualquier proceso legal futuro. La comprensión de que Regina estaba construyendo deliberadamente una red de apoyo social basada en mentiras sobre nuestra situación transformó mi indignación en determinación urgente de interrumpir su campaña de desinformación antes de que pudiera establecer narrativas falsas aún más ampliamente en la comunidad donde había vivido y trabajado durante 5 años. Esa misma noche, llamé a Fernanda reportando esta nueva escalada y solicitando que acelerara nuestra medida de protección con la máxima urgencia posible, independientemente de las complicaciones procesales que esto pudiera implicar. La medida de protección fue oficialmente presentada ante el tribunal a la mañana siguiente, un viernes lluvioso que coincidía perfectamente con la atmósfera sombría que había dominado mi vida desde mi regreso del viaje de negocios una semana antes. Fernanda me llamó a las 9:15 de la mañana con la noticia de que el juez había aceptado nuestra petición de emergencia y determinado que Regina debía abandonar mi propiedad en un periodo máximo de 24 horas, devolver todas las llaves en su posesión y mantener una distancia mínima de 100 metros de mi residencia mientras esperábamos la audiencia judicial formal para determinar medidas de protección a largo plazo. Cuando los oficiales del tribunal llegaron a mi casa a las 2 de la tarde para entregar la notificación oficial de la medida de protección, Regina reaccionó con una dramática explosión de indignación y dolor que combinaba llanto histérico con acusaciones de traición filial que resonaron por los pasillos de mi casa y ciertamente fueron escuchadas por vecinos curiosos que comenzaron a entender que la situación familiar armoniosa que se les había presentado era sustancialmente más compleja y conflictiva de lo que se les había hecho creer. Durante las siguientes 6 horas, Regina trabajó febrilmente para empacar sus pertenencias y eliminar toda evidencia de su prolongada ocupación de mi casa, un proceso que reveló cuán extensamente se había instalado durante mi ausencia y cuán profundamente había integrado su presencia en la estructura de mi vida doméstica. Cuando Regina finalmente abandonó mi casa por última vez ese viernes por la tarde, discretamente escoltada por oficiales del tribunal que aseguraban el cumplimiento de la medida de protección,
Se detuvo en la puerta de entrada para hacer una última apelación emocional que combinaba súplicas maternales con amenazas veladas sobre las consecuencias familiares a largo plazo de mis decisiones legales. Carolina, estás cometiendo un terrible error que te perseguirá por el resto de tu vida, dijo con una voz ahogada por lágrimas que parecían simultáneamente genuinas y teatrales. Una hija que demanda a su propia madre por amor demuestra una frialdad de corazón que alejará a cualquiera que realmente podría amarte en el futuro. Morirás sola y amargada, sin familia, y solo entonces te darás cuenta de lo que perdiste cuando me expulsaste de tu vida. Sus últimas palabras estaban diseñadas para implantar semillas de culpa y duda, que podrían atormentarme durante los siguientes meses. Pero en lugar de hacerme cuestionar mi decisión, confirmaron la sabiduría de haber establecido firmes límites legales contra alguien que demostraba disposición a usar la manipulación emocional cruel como herramienta de control, cuando sus otras tácticas no lograban producir su misión. Cuando la puerta finalmente se cerró tras ella y escuché el sonido del auto de Marcos alejándose por la calle, sentí una compleja mezcla de inmenso alivio y profunda tristeza que marcaba el fin definitivo de un capítulo de mi vida familiar y el comienzo de un periodo incierto, pero necesario de reconstrucción personal. Las siguientes semanas fueron dedicadas al meticuloso proceso de restaurar mi casa a la condición original previa a la invasión de Regina. Un proyecto que resultó sorprendentemente terapéutico porque cada cambio que hacía para borrar evidencia de su presencia, simultáneamente, representaba una afirmación de mi autonomía recuperada y una declaración simbólica de que había recuperado el control total sobre mi espacio personal y mi vida adulta independiente. Cambié todas las cerraduras nuevamente con sistemas aún más seguros. Reorganicé los muebles según mis preferencias originales, y especialmente implementé medidas de seguridad adicionales que asegurarían que futuras invasiones fueran imposibles incluso si alguien obtuviera acceso a llaves a través de métodos fraudulentos. Durante los meses que siguieron, ocasionalmente recibí llamadas de parientes lejanos que habían sido contactados por Regina en un intento de movilizar presión familiar adicional para convencerme de perdonar y olvidar los delitos que había cometido contra mí. Pero estos intentos se volvieron progresivamente menos frecuentes a medida que quedaba claro que mi determinación de mantener límites legales no sería quebrantada por chantaje emocional o apelaciones a la lealtad familiar tradicional. Tíos que solo veía en funerales y bodas llamaron para expresar preocupación por nuestra pelea familiar, sin entender que no se trataba de un desacuerdo personal, sino de violaciones criminales que habían requerido intervención judicial formal para proteger mis derechos fundamentales como adulta independiente. El proceso judicial formal que siguió a la medida protectora inicial duró 3 meses y culminó en una audiencia donde Regina fue oficialmente condenada por allanamiento de morada, violación de correspondencia privada y acoso moral, recibiendo una sentencia de 2 años de libertad condicional, con restricciones específicas que le prohibían acercarse a mi residencia o lugar de trabajo sin autorización judicial expresa. A lo largo de todo el proceso, ella mantuvo su narrativa de madre incomprendida siendo perseguida por hija desagradecida, pero el tribunal rechazó sistemáticamente sus intentos de justificar delitos a través de motivaciones emocionales, estableciendo un importante precedente legal sobre los límites apropiados en las relaciones familiares y los derechos de autonomía de los adultos independientes. Durante la audiencia final, cuando el juez preguntó si me gustaría hacer una declaración al tribunal sobre el impacto de los delitos cometidos contra mí, tomé la palabra por primera y única vez durante todo el proceso judicial para expresar claramente mi perspectiva sobre lo que había sucedido y sobre las lecciones que esperaba que emergieran de ese caso. Su señoría, lo que mi madre hizo no fue una expresión de amor maternal, sino una violación sistemática de mi autonomía como adulta independiente, que tiene derecho a vivir su propia vida según sus propias elecciones, sin interferencia no autorizada de familiares, que afirman saber mejor que yo lo que es apropiado para mi vida personal. Declaré con voz firme que resonó en la silenciosa sala del tribunal. Espero que este caso establezca un claro precedente de que los lazos biológicos no otorgan derechos especiales para violar límites fundamentales de privacidad, propiedad y dignidad personal, y que el amor familiar genuino nunca requiere la sumisión de la autonomía personal como precio para mantener relaciones. Han pasado 2 años desde aquel jueves lluvioso cuando regresé del viaje de negocios, y descubrí que mi vida había sido sistemáticamente invadida y violada por alguien que afirmaba amarme incondicionalmente.
2 años durante los cuales reconstruí no solo mi seguridad doméstica, sino también mi comprensión fundamental sobre la naturaleza de las relaciones saludables y sobre la importancia de mantener límites firmes, incluso con personas que comparten lazos biológicos con nosotros. La experiencia traumática me enseñó que el amor genuino nunca requiere la sumisión de la autonomía personal, y que la verdadera familia se define por el respeto mutuo y el apoyo voluntario, en lugar de obligaciones impuestas mediante manipulación emocional o coerción legal. Durante este periodo de reconstrucción y crecimiento personal, desarrollé relaciones más saludables y auténticas con amigos que demostraron un respeto genuino por mi autonomía y que ofrecieron apoyo emocional sin expectativas de control sobre mis decisiones de vida. Fernanda continuó siendo no solo mi abogada, sino también mi confidente más cercana, alguien que me había acompañado a través de la experiencia más difícil de mi vida adulta y que entendía profundamente cómo el trauma familiar puede afectar nuestra capacidad de confiar en relaciones futuras. Nuestra amistad se fortaleció a través de la adversidad compartida y se convirtió en un modelo de lo que pueden ser las relaciones saludables cuando se basan en el respeto mutuo, la honestidad absoluta y el apoyo incondicional que nunca requiere el sacrificio de la identidad personal. Profesionalmente, la experiencia me motivó a buscar la promoción a un puesto de gerente regional que requería aún más viajes, pero también proporcionaba un aumento salarial sustancial y especialmente un renovado sentido de control sobre mi carrera y futuro financiero. El trauma de tener mi autonomía violada por la familia me hizo valorar aún más mi independencia económica y me motivó a invertir en oportunidades que fortalecerían mi capacidad para vivir completamente de acuerdo con mis propias elecciones, sin dependencia de aprobación o apoyo de personas que podrían usar esos vínculos como herramientas de control emocional. Hoy vivo en una casa que es verdaderamente mía en todos los sentidos. Físicamente segura a través de sistemas de protección que controlo completamente. Emocionalmente pacífica porque está libre de presencias invasivas que violan mi privacidad. Y especialmente restaurada espiritualmente como un santuario personal donde puedo ser auténticamente yo misma sin temor a juicios, críticas o interferencias no autorizadas en mis elecciones de vida adulta. La experiencia me fortaleció de maneras que no podría haber imaginado posibles antes de enfrentar la necesidad de defender legalmente mis derechos fundamentales contra violaciones perpetradas por mi propia familia. Regina y yo ya no mantenemos ningún contacto desde la conclusión del proceso judicial, una separación que inicialmente causó tristeza, pero gradualmente se reveló como liberadora, porque me permitió desarrollar relaciones basadas en la elección consciente y el respeto mutuo, en lugar de obligaciones familiares tradicionales que enmascaraban dinámicas tóxicas de control y manipulación. Aprendí que la verdadera familia está constituida por personas que nos aman lo suficiente para respetar nuestra autonomía y apoyar nuestras decisiones incluso cuando no las entienden completamente, y que los lazos biológicos no garantizan ni justifican relaciones que violan nuestra dignidad fundamental como seres humanos independientes. La lección más valiosa que obtuve de esta experiencia es entender que tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad moral de proteger nuestra autonomía y bienestar contra cualquier persona que demuestre disposición a violarlos, independientemente de qué lazos emocionales o familiares puedan existir entre nosotros. A veces, el amor propio genuino requiere el coraje para establecer límites que otras personas considerarán excesivamente severos, pero que son necesarios para preservar nuestra integridad psicológica y nuestra capacidad de vivir vidas auténticas basadas en nuestros propios valores y elecciones, en lugar de expectativas impuestas por otros que afirman conocernos mejor que nosotros mismos. Para cualquiera que pueda estar enfrentando una situación similar de invasión familiar o violación de límites por parte de familiares que usan el amor como justificación para comportamientos controladores, quiero enfatizar que buscar ayuda legal y establecer límites firmes no es una traición familiar, sino un acto de amor propio que finalmente puede beneficiar a todos los involucrados al forzar el reconocimiento de que las relaciones saludables requieren respeto mutuo en lugar de sumisión de una parte a la voluntad de otra. No permitas que la culpa o el chantaje emocional te impidan proteger tu dignidad y autonomía. Mereces vivir una vida auténtica basada en tus propias elecciones, y nadie tiene el derecho de violar eso, independientemente de los lazos familiares que puedan existir. ¿Te gustó la historia de Carolina? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.